Cursalab Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Cursalab. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Renzo Panduro. Renzo, él es experto en comunicación, él es comunicador social, tiene más de 6 años de experiencia trabajando en empresas de retail, empresas de venta directa, tanto como business partner y también manejando todo lo que tiene que ver con comunicación interna y externa también. Así que vamos a sacarle el jugo a estos minutos, a esta media hora o lo que tome esta charla interesante. Y nada, bienvenido Renzo, gracias por estar con nosotros. Hola Cristian, gracias por la invitación primero. Siempre es un gusto estar con amigos y que más que hablando de comunicaciones, que es lo que a mí me gusta, al menos. Buenísimo, excelente Renzo. Ok, arranquemos entonces. Hablemos, se me había ocurrido partir la conversación en un par de temas clave, ¿no? Okay. El primero era lo que tiene que ver con crisis en las empresas o manejo de crisis en las empresas, ¿no? Cada vez más y con la alta conectividad que tenemos hoy, todo el día paramos conectados en teléfonos y demás, vemos que cualquier pequeño problema que saltan en empresas o en marcas reconocidas tiene un impacto directo, un impacto inmediato en la gente, un impacto inmediato en los consumidores. En algunos casos son cosas buenas, en algunos casos no son cosas buenas, son cosas malas y que puede repercutir duramente en la empresa. Entonces creo que hoy cada vez más las empresas están buscando expertos o profesionales que se encarguen de este manejo de crisis y que sepan afrontarlo en el momento y con el argumento correcto, ¿no? Entonces, me lleva a preguntarte, ¿no? Pasando por todas las etapas de la crisis. Primero, para evitarla, ¿no? ¿Qué hacemos o qué se puede hacer antes de una crisis? ¿Cuáles son las acciones proactivas de una empresa para evitar crisis, digamos? A ver, yo considero que lo primero e importante es saber que cualquiera sea el rubro, cualquiera sea el tamaño de la organización, está siempre expuesta a una crisis. Entonces, desde la interna de la organización, las cabezas, la junta directiva, siempre tienen que tener en mente que una crisis le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, lo principal o lo primero que tenemos que hacer es tener eso claro. Una vez que tengamos eso claro, ya podemos trabajar acciones, ¿no? Por ejemplo, está ya lo conocido que es, digamos, tener un comité de crisis. ¿Por qué es importante tener un comité de crisis? Ahí te detengo un poco. En realidad no es tan común para las empresas. O sea, por eso está bueno que lo traigas. Uh-huh. Luego te pregunto por qué crees que no es tan común, pero dale, sigamos, ¿no? Es un término interesante lo que estás trayendo ahora, ¿no? De acuerdo, o sea, y tomo la acotación porque efectivamente no todas las empresas se preocupan por tener un comité o un comité de crisis, ¿no? Que ante una eventualidad tengan personas que lo puedan manejar. Ahora, finalmente, es importante, como digo, independientemente sea el tamaño de la organización, tener unas personas totalmente identificadas que son las que van a tener que tomar las decisiones en los momentos que aparezca esa eventualidad. ¿Por qué? Porque finalmente si es que como comité de crisis o como junta directiva de alguna empresa no tenemos una postura o no tienen una postura, no tienen una comunicación alineada entre los integrantes de este comité, la crisis puede empeorar, ¿no? Y ya sabemos que una crisis mal llevada finalmente va a generar mala reputación. Correcto. O te puede dañar finalmente la empresa como tal, ¿no? Y su trabajo. Perfecto. O sea, digamos, lo clave antes es desarrollar o implementar un comité de crisis. Por lo que tú me dices. ¿Qué debe tenerse en cuenta para implementar un comité de crisis? ¿Quiénes tienen que estar ahí? Mira, es importante tener este comité de crisis para prevenir la crisis. ¿Por qué es importante? A ver. Porque si es que no tenemos a estas personas, cuando ocurra eso, como te decía hace un momento, no vamos a tener quien responda. Ahora, ¿quiénes tienen que estar? Normalmente son las personas que toman las decisiones, por ejemplo, el comité de gerencia. Pero siempre teniendo un rol diferente. O sea, no va a ser la reunión de siempre, digamos, semanalmente, donde veo los avances o los estados de la organización, sino tengo que tener roles e identificar quién va a ser la persona encargada de tomar acción, no sé, en la parte logística, en la parte de comunicación. Probablemente sumemos a especialistas ya en esos temas ante un comité de crisis, ¿no? Gente encargada de seguridad, dependiendo del rubro en el que pertenezca a tu organización, tienes que tener... ¿De todos los niveles jerárquicos o se busca que siempre sean los líderes de la compañía los que estén en este comité? Va a depender mucho de tu organización. Si hablamos de empresas grandes, normalmente se trata de considerar, si no son los directivos, gerentes, directores,
por lo menos a un jefe que tiene un poder de decisión y un expertise diferente también, ¿no? Probablemente una persona con menor años de experiencia, no digo que no lo pueda hacer, pero finalmente hay una persona que, bueno, tiene un cargo mayor y que tiene más años de experiencia, ¿no? Y ante esa realidad y esa oportunidad que te da su experiencia, puedes manejar la crisis de otra manera. Ok, buenísimo. Entonces, más o menos tenemos claro qué hacer antes, ¿no? Digamos, las empresas, quizá las que están mucho más actualizadas o les importa mucho más el tema de la reputación organizacional, lo terminan incorporando. Hay empresas que no. Pongámonos en ese escenario, ¿no? ¿Qué hacer durante una crisis? Eminentemente, para una empresa que tiene su comité, probablemente sea un poco más sencilla y ya están organizadas. Hablemos de una que no la tiene. ¿Qué hacer durante la crisis? Lo que pasa es que, a ver, como les digo, una crisis puede suceder siempre y en cualquier tipo de organización. Entonces, ante una empresa que no tenga tal vez un comité o que no tenga un plan o un manual de crisis, que es lo que uno, por ley básica de comunicación, debería tener siempre, ¿no? Y que efectivamente, como bien lo mencionas, no todos se preocupan por ese aspecto, pero la comunicación es lo importante, probablemente el intangible más importante de toda organización, porque finalmente si es que no comunicas, si es que no marcas una postura como organización, no vas a lograr trascender, sea para defenderte o para aprovechar la oportunidad ante una eventualidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué pasa con las organizaciones o con las pequeñas empresas que tal vez no tienen un comité totalmente establecido o un manual? Sí, identificar quiénes son las personas ante una emergencia, ante una situación de estas, quiénes son las personas que son las encargadas de responder, ¿no? Porque probablemente trabajemos en una pyme, tenemos 20 colaboradores, ¿y quién responde? Normalmente es el dueño o el accionista, ¿no? Pero no necesariamente esta persona siempre es la más adecuada para enfrentar a los medios o, como mencionabas al inicio, a las redes, porque probablemente no tenga tanto expertise en esos campos. O sucede también de que, digamos, como tú bien mencionas, en estas pymes, el CEO o el gerente general suele ser el dueño. Normalmente. Y el dueño suele personalizar, la crisis suele personalizar el ataque de su empresa, sobre todo en empresas más pequeñas. De acuerdo. Entonces, me imagino que puede pasar que las emociones traicionan. Por más que sea CEO, por más que sea gerente general, al atacar su empresa, probablemente el manejo no pueda ser el más adecuado, ¿no? Entonces, va más o menos por ahí lo que tú mencionas. De acuerdo, porque finalmente, como dices, somos personas y el CEO, el gerente general, incluso se ve mucho más afectado, o se puede ver más afectado emocionalmente porque es su inversión, su negocio, su futuro, ¿no? Entonces, ante una posible crisis que pueda derrumbar todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, obviamente las emociones saltan. Entonces, en ese momento te puede ganar la emoción, dices algo, cometes o ejecutas algo de mala manera o de manera apresurada, que es lo que suele hacer la gente, y eso te puede jugar totalmente en contra, ¿no? Si es que tú lo conversas previamente, ¿saben qué? Estamos en tal rubro, tenemos estos riesgos, ¿no? Siempre es bueno mapear, yo me dedico al rubro minero, yo me dedico al retail, yo me dedico a la venta directa, yo me dedico a las finanzas. ¿Cuáles son los posibles riesgos que nosotros como compañía podemos tener? Y ante eso, ¿sabes qué? Si es que pasa, y mapear, ¿no? ¿Cuáles son los posibles escenarios para que la crisis no te sorprenda? Y finalmente, ante eso, designar una persona dentro, no necesariamente el CEO, que, tú vas a ser la vocera. Eso como pre, ¿no? O sea, y tener una vocera oficial, o un vocero oficial, o voceros oficiales, depende del tamaño de tu organización, que sean los que, alineados en el comité, o las personas que tengan que decidir. Esta es la postura que tenemos, ¿no? Y en el caso en el que, como hablábamos, que ya está en camino, ya sucedió el problema, ¿no? Se puede generar una crisis. Tú hablabas en el durante de encontrar a las personas idóneas, ¿no? De acuerdo. Es ahí donde se sugiere o se propone buscar personal externo, profesionales capacitados, entiendo, o sea, agentes en relaciones públicas, o sea, ¿qué se puede hacer cuando el problema ya comenzó? O sea, si ya comenzó, contratar a alguien, o sea, ¿cómo se puede salvar el barco a ese nivel? O sea, ¿qué sugieres tú hacer como acciones claves para salvar el barco cuando ya explotó la crisis? Explotó la crisis, correcto. Normalmente la crisis tiene etapas, ¿no? Para comenzar. O sea,
Comienza siempre con con una noticia, por decirlo de alguna manera. Siempre hay un punto que hace explotar la crisis, porque las crisis se pueden ver o se pueden prevenir desde mucho tiempo atrás. Cuando tú me dices, oye, ya explotó, es porque algún riesgo no prestamos la atención correspondiente, ¿no? O sea, no prestamos la atención debida a ese riesgo. Entonces, cuando ya explotó, ya inició y la gente comienza a hablar, se comienza a propagar por medios, por redes sociales que ahora es tan común, sobre todo en empresas más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay crisis externas, hay crisis internas también. Entonces, cuando ya avanzó esto es, ok, no vamos a apresurarnos. Sí tenemos que dar una respuesta rápida, o lo más rápido posible, y eficaz, que corte o que me dé a mí como organización un tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque lo que normalmente las personas dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo que investigar, preferimos buscar la información y luego dar una posición. Si es que eres una empresa muy conocida, probablemente los medios te ataquen. Si eres una empresa más pequeña, probablemente tus colaboradores o tus clientes comiencen a generar un rumor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ok, ¿saben qué? Primero, las personas responsables de tomar una decisión, reunirse lo más rápido posible. Si es que hay instancias físicas, bueno, tenemos medios digitales por los cuales nos podemos ayudar. Pero ¿por qué es importante reunirnos? Para manejar primero una sola comunicación, un solo mensaje. Segundo es, cuando tienes un pool de gente, sean 5, 4, dependiendo de la organización, 10, no sé, vas a tener la perspectiva de la crisis desde diferentes puntos de vista. Correcto. Y desde diferentes experiencias. Entonces, te va a permitir tener un abanico de soluciones mucho más grande. Entonces, cuando yo tengo a mis personas encargadas de dar un mensaje, reunidas, para alinear este mensaje que vamos a soltar como organización o como compañía, es un mensaje mucho más sólido al momento de darlo, independientemente de la persona que lo dé, porque ya tienes a las personas alineadas en el mensaje que se va a dar y finalmente, como te digo, ganar un tiempo, porque normalmente la información de una crisis no viene de buenas a primeras. Se van conociendo detalles con el transcurrir de las horas, y esas horas son justamente las que más delicadas son, y hay que tener mucho cuidado con los mensajes o con las acciones que tomamos, ¿no? Porque acciones apresuradas pueden hacer que la crisis empeore o explote, ¿no? Porque probablemente comenzó como un ruido y uno mismo a veces la graba sin darse cuenta. Con alguna declaración no bien preparada previamente, digamos. De acuerdo, o alguna persona que probablemente se emocionó y quiso responder como... Y no era la autorizada. Y no era la correcta, ¿no? Simplemente... A veces toca decir, o sea, es que no puedo yo pronunciarme sobre esto, hay personas encargadas, ¿no? Uh-huh. Y creo que también es válido decir eso. Y me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo elegir a los voceros adecuados dentro de la empresa? Justamente lo que decías previamente, pero ¿qué características o qué competencias finalmente debería tener el vocero adecuado en una empresa para manejar este tipo de cosas? Hay cualidades técnicas y hay cualidades personales, ya de habilidad claro, humana, digamos, ¿no? Uh-huh. Técnicamente, dependiendo del rubro en el que estemos, por ejemplo, si estoy, no sé, en una empresa de venta directa, no sé, belleza, por ejemplo, tengo que tener a alguien especializado en el tema si es que la crisis va por ahí, porque esta es la persona que técnicamente me puede resolver o me puede explicar cuáles son los hechos que ocurrieron. Tengo que tener definitivamente una persona responsable o encargada de las comunicaciones que pueda llegar de manera interna y externa. Porque finalmente, si bien es cierto hay voceros responsables que vamos a identificar, sea el CEO, el gerente o su primera línea de gerentes, los voceros más importantes que tiene una organización son sus colaboradores. Porque ellos finalmente son los que van a propagar el mensaje de manera informal. Y si es que tú a la interna de tu organización no mandas un mensaje firme que ellos repliquen, porque finalmente ellos tienen amigos, tienen familia, tienen compañeros en otro tipo de organizaciones, tienen compañeros en la competencia, y en una conversación informal se pueden dar mensajes que vayan escalando. Entonces, primero, identificar, ok, hacia arriba, ¿quiénes van a ser las personas encargadas? Especialistas. Los oficiales, digamos. Exacto, los de prensa, los de medios, si es que eres una organización grande o si es que eres una organización, como hablábamos, mediana o pequeña, las personas adecuadas para dar la cara a tu stakeholder, ¿no? Uh-huh. Entonces,
especialista en comunicación o alguien relacionado a ver todo este tema de imagen, marketing probablemente, la persona especialista del rubro en el que estés. Y siempre es bueno tener a alguien, no sé, un abogado, una persona de finanzas, probablemente porque va a depender, la crisis puede venir por cualquier lado. Claro. Entonces, mientras más rico sea tu pool en el comité, mayor manejo, mayor campo de acción vas a tener para resolver o afrontar una crisis, ¿no? De acuerdo. Y de cara, complementando lo que tú dices, de cara a los colaboradores, ¿cuál debe ser el mensaje para que ellos se conviertan en voceros no oficiales, pero defensores, digamos, ¿no? O no se conviertan en terroristas finalmente, ¿no? Creo que es muy importante saber administrar el mensaje con tu gente primero y también de cara hacia afuera. ¿Cuál es una estrategia adecuada para eso? O sea, ¿qué es lo que tú sugieres hacer? Normalmente, me ha tocado verlo en alguna organización, probablemente cuando ha ocurrido una crisis, muchas veces, como te digo, prefieren el silencio, prefieren llevarlo en el comité y muchas personas se encierran en una oficina y sabes que está el ambiente tenso porque ya comenzó en redes o ya se comenzó a escuchar algo. Si bien es cierto, es prudente y es adecuado guardar mesura, tener cierta tranquilidad, cierta calma, pero tampoco llegar al punto de no pronunciarse, porque eso finalmente va a generar rumor. Entonces, antes de salir a hablar a los medios, antes de salir a hablar a la prensa o a tu stakeholder hacia afuera, es importante hablar con tu público interno, con tus colaboradores. A veces te toca colaboradores que están en la operación. Pues sí, esos 5 minutos que vas a parar la operación, no sabes cuánto puede repercutir en tu productividad hacia el futuro, ¿no? Porque primero los estás dando la noticia a ellos de la decisión que se vaya a tomar, ¿no? Creo que existen diferentes medios ahora en comunicación interna, medios digitales, o reuniones presenciales que yo creo que siempre van a terminar siendo más efectivas, ¿no? Y la persona adecuada, por ejemplo, si es hacia la interna y tenemos la posibilidad de contar con el gerente general o el CEO, pues que él haga el preámbulo, que él dé la noticia y que enfrente o que diga la posición de la organización. Si no puede dar una explicación en ese momento, por lo menos sí cuál es la posición de la organización hacia los colaboradores. Porque finalmente la crisis o la comunicación hacia afuera de la organización se va a seguir moviendo. Entonces, si es que yo tengo a mi equipo alineado y decir, ¿saben qué? Esa es la posición que nosotros vamos a tener como empresa, como organización. Esto es lo oficial que nosotros vamos a estar manejando. Y si es que más adelante vamos a dar otra postura o vamos a continuar con esta comunicación, pues los colaboradores deben ser los primeros en enterarse, antes de salir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que lo manejamos al revés? Si es que yo primero hablo a la prensa o hablo a mi cliente externo y no lo manejo de manera interna, el colaborador se va a ver sorprendido. Y finalmente puede generar una desazón que tú no necesitas en ese momento. Al contrario, tú necesitas aliados. Así es. Y puede generar cualquier tipo de respuesta, que puede ser favorable o en contra, pero que tú pudiste haberla manejado a tiempo. Exacto. Se trata de mitigar. Se trata de mitigar errores o manejar tu brecha de la mejor manera. Porque siempre, así tú des un mensaje, hay gente que probablemente no prestó atención, no fue, o simplemente no le importó. ¿No? Porque también existe esto. Entonces, pero al menos tú al mostrar una posición inicial y ser tú el de la apertura hacia los chicos, hacia tus colaboradores, decir, ¿saben qué? Esta es la posición, o esto es lo que está ocurriendo, o esto es lo que se nos viene diciendo, ya ganaste a mucha gente. Oye, ¿sabes qué? Ok, se acercaron a mí y a mí me dijeron esto. Cuando otra persona me pregunte, yo ya voy a saber qué responder. Si es que no es así, me quedo en el aire y voy a opinar finalmente lo que uno piensa o de la información que uno tenga. De acuerdo. Súper clave. Ahora, hablemos de casos sonados, ¿no? De lo que hemos podido ver. Hablemos de casos peruanos, ¿no? Creo que el que se le viene a la mente a todos, que vino con la salida de una marca en su momento, es el caso de Domino's hace algunos años. Pero hablando de un caso más reciente, que es lo que estamos viviendo hoy, todavía no sabemos si es un caso de éxito o no, porque están en pleno proceso, ¿no? Pero te quiero invitar a especular, como para entender qué crees que está pasando en la interna, ¿no? Que es el caso McDonald's. Que todos hemos visto, la lamentable pérdida de 2 personas, que eso nunca debe pasar en un ambiente de trabajo ni en ningún lugar, ¿no? En general. Y menos en un ambiente de trabajo. Entonces, pasando de eso ¿qué crees que está pasando hoy en la interna? O sea,
mi punto de especular es para entender o para ver cómo se estaría manejando este tipo de discusiones cuando el tema de discusión es algo tan sensible como la pérdida de una vida, ¿no? En este caso de dos, y que creo que incluso eran pareja, ¿no? Sí, Entonces sí. es mucho más lamentable aún. El caso que mencionabas al principio de Dominos, caso de estudio en universidades, definitivamente es los que más se menciona cuando hablas de crisis acá en Perú. Pero te das cuenta que hay una similitud, ¿no? Ambos fast foods, ¿no? Comida rápida. No sé si te marca un indicador, si te genera un precedente. Puede ser. Son, en este caso, cosas totalmente diferentes, solo que bajo el mismo rubro. Finalmente son crisis. Hay algo en común que yo veo, que es a veces al estandarizar tanto o al masificar tanto el servicio de atención al público, Uh-huh. Y por hacerlo tan estándar y tan automático como es un fast food, como el propio nombre lo dice, y por hacerlo todo rápido y súper repetitivo, se pueden perder cosas de... Detalles que en el caso de Domino's de higiene, básicamente, salubridad, y en el caso de McDonald's de seguridad, ¿no? Entonces sí, puede ser que sea un factor común también, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, finalmente, cuando tienes ese tipo de organizaciones, si bien lo has explicado, el dinamismo que se genera en este tipo de negocio es amplio, ¿no? Y a veces ese mismo dinamismo en la operación no te permite hacer chequeos, revisiones o inspecciones, ¿no? O simplemente no se preocupan en hacerlo. También. O sea, porque incluso, ¿no? Si manejas grandes lugares o manejas gran cantidad de personas, con más razón hay que hacer ese tipo de inspecciones o asegurarse ese tipo de cosas, ¿no? O sea, este tipo de organizaciones de hecho tienen un área de salud ocupacional, de seguridad empresarial, bienestar, diferentes áreas, especialistas, encargados, que son los responsables de esto, ¿no? Entonces, finalmente, como te mencionaba hace un momento, el dinamismo de esta organización, de este tipo de organizaciones, puede que, como tú bien lo has dicho, pasen algunas cosas por alto, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, en el caso de Domino's fue un tema de salubridad y que ya muchas personas lo conocen, ¿no? De hecho, la marca ya ahorita ya regresó, pero tuvo que pasar mucho tiempo por fuera porque una crisis mal llevada te lleva al fracaso, ¿no? Te puede hundir y fue lo que pasó con Domino's. Uh-huh. Ahora, lo de McDonald's es un caso reciente, importante y lamentable, finalmente. Son dos vidas que se pierden, no sabemos si por una negligencia, por un tema de control, por una falla humana también. Uh-huh. Entonces, yo he conversado de esto, de hecho, con algunos especialistas en seguridad ocupacional y especulaban, ¿no? Porque hablaban obviamente de la electricidad y todo ese tema que le ocurrió a esas personas, pero no hasta que la organización o hasta que la empresa no dé una postura oficial, un mensaje diciendo qué es lo que pasó, porque al menos yo no lo he escuchado hasta el momento. Vamos a seguir especulando, ¿no? Mucha gente ahorita, mucha gente se ha levantado, ¿no? Contra lo que ha pasado porque están guardando silencio. Cerraron el local por 2 días en señal de duelo, supuestamente. Muchas personas piensan de que están guardando tiempo o están subsanando las otras sedes, ¿no? Están inspeccionando que las otras sedes no tengan eso porque saben que las autoridades, que sea, ¿no? Claro, las autoridades ahorita apenas abran, van a ir encima. No, y ese fueron contra otra cadena de fast food también que le han cerrado un local en otro lugar y todo por tema de seguridad también, me parece. ¿Qué crees que está pasando hoy en la interna? O afrontémoslo diferente. ¿Cómo afrontar una situación como esta? O sea, ¿cuál crees tú que debería ser la estrategia correcta que debería utilizar Arcos Dorados, que es la empresa que maneja esto acá en Perú, McDonald's, para sacar esto adelante? Es difícil tratar de entender qué está pasando en la cabeza de ellos, ¿no? Efectivamente, habría que ver si es que tienen lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Si es que tienen personas encargadas de ser las personas responsables de dar la comunicación, si tienen un plan, una estrategia. Es complicado. Yo creería que esperaría en todo caso que una organización de esta envergadura mundial tenga, ¿no? Debería tener, sobre todo teniendo un precedente en Perú tan fuerte como el de Domino's, ¿no? O sea, es tu propio rubro. Uh-huh. Sabes qué es lo que ha pasado y sabes de que efectivamente tú estás expuesto a esto. Ahora, ¿qué
considero yo que sería oportuno hacer? Primero, como te digo, tratar de... Sobre la marcha, ¿ya? Tratar de dar una postura como compañía, como organización, de cuál es nuestro punto o qué es lo que nosotros sabemos. Yo al menos no he escuchado, no he visto que alguien se haya manifestado de manera frontal y hable sobre esto. Sé que están haciendo las investigaciones, sé que se están haciendo muchas conjeturas también porque el público, como te mencionaba hace un rato, se ha levantado. Entonces, ¿cómo mitigas a ese público, no? ¿Cómo estos consumidores o estos posibles consumidores de tu negocio, de tu marca, porque estamos hablando de la marca más que del servicio o del producto, se pueden volcar de la noche a la mañana y oye, hoy estaba a favor de tu compañía y después esto ya no? Marcaría primero una primera comunicación, ¿no? Tendría que hacer una primera comunicación, tendría que buscar a las personas responsables, investigar sin duda, y si es que soy responsable y te cometí algún error o faltó algún procedimiento, pues toca ser responsable, ¿no? Creo que lo mejor que podrían hacer como organización es asumir su responsabilidad si es que fuese el caso. Y mostrar empatía desde el minuto 1, ¿no? Definitivamente, con la ¿no? familia, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, la empresa debería, digamos, proactivamente buscar a las familias y un poco, o sea, ya no se puede hacer nada, pero al menos mostrar disposición y mostrar empatía, ¿no? Y asumir un compromiso y asumir la responsabilidad, que van a sancionar a los responsables y demás, sí, pero creo que el primer punto debería ser lo humano, sin duda. O sea, lo has dicho bien. Hay dos formas, ¿no? Lo primero que hablábamos era de la parte compañía como imagen, ¿no? ¿Cuál es mi marca? Una marca sólida en Perú y en el mundo. ¿Cómo manejo y cómo puedo mitigar esto? Porque finalmente mi marca y mi imagen se va a ver afectado y por ende el negocio. Pero lo más importante es lo que tú has dicho, ¿no? La parte humana, las personas, cómo yo como organización, y eso probablemente ya hablemos incluso de no solamente de manejo de crisis, sino de responsabilidad social o de reputación corporativa, ¿no? Cómo nosotros utilizamos más que utilizamos, creo que me corrijo, y cómo empleamos nuestros recursos en favor de las personas damnificadas, ¿no? Dañadas, que son los familiares. Efectivamente, ¿no? A atenderlos, a hacernos presentes, no necesariamente en medios, ojo, pero sí un representante de la organización que no sabemos si es que ha pasado, al menos tampoco no lo he escuchado, sí hacerse presente con los familiares y decir, ¿saben qué? Independientemente de que estas personas hayan tenido tal vez responsabilidad, porque puede ser también una opción. Yo como compañía son colaboradores míos, ¿cómo me preocupo por ellos y por finalmente la pérdida irreparable que están dejando para sus familias, ¿no? Cómo yo me hago presente y cómo muestro disposición, cómo me hago cargo de seguramente aspectos, económicos no es que vayan a resolver esto, pero en este momento que probablemente las familias no tengan algún consuelo emocional o que simplemente estén enfocadas en otra cosa, en su dolor, en su pérdida y que seguramente lo están viviendo, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo manejas el otro lado, ¿no? De que estas personas tienen que seguir un proceso, procesos que se tienen que hacer tanto por vía legal y por vía de salud, ¿no? O sea, la autopsia, ese tipo de cosas, y que no necesariamente estas personas o los familiares están enfocados en eso, sino que están enfocados en su dolor. Entonces, la organización, la empresa, al tener o al mostrar una postura de manera proactiva, ganaría mucho en favor de la familia y de las personas o de sus colaboradores que perdieron, ¿no? Correcto. Sí, esperemos a ver cómo se desenvuelve este caso, y ver qué tanta repercusión tiene en la marca, ¿no? Como tú bien mencionas, que es seguramente lo que más le preocupa, que no debería ser así, pero probablemente es lo que más le preocupa a las empresas. O es lo que nos permite especular porque no hemos escuchado ninguna posición de ellos, ¿no? Sí, o sea, finalmente lo que... Más o menos estamos estamos proyectando qué se podría hacer en una situación como esta, ¿no? Claro, pero por ejemplo, tomaba lo que decías porque esto es lo que pasa. Dos personas conversando del tema porque es una noticia, es algo importante y relevante para el país en este momento. Cómo esa falta de comunicación o cómo esta falta de posición puede hacer que se especulen cosas y que de una conversación trivial genere un rumor tan fuerte que pueda tumbar una marca. Correcto.
Correcto, como ya pasó. Como pasó, Como pasó. efectivamente. Bueno, buenísimo el tema de crisis. Creo que da para hablar mucho más todavía del tema de crisis. Sin duda. Pero antes de cerrar quería preguntarte el otro tema que te quería hablar, que era básicamente, no necesariamente en crisis, pero ya en el día a día o como estrategia corporativa, el tema de la comunicación interna, Uh-huh. ¿no? Ya saliéndonos un poco de la crisis, el tema de la comunicación interna, ¿cómo crees tú que es o que se puede desarrollar un plan efectivo de comunicación interna? No solamente comunicación interna es enviar un correo de empresa comunicaciones, ¿no? Señores, a partir de tal fecha. Eso no es comunicación interna. Totalmente O sea, de acuerdo. eso es información unilateral, finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué debe? Sé que es un tema largo y tendido y viendo que salió interesante el primer tema, vamos a tener que hacer algo seguramente, si te animas a venir nuevamente, Sin duda. hacemos un segundo espacio para hablar con más profundidad de esto, pero hablemos de tips. 3 o 4 tips que tú dices para un proceso efectivo de comunicación interna. Primero, creo que es básico y fundamental tener alineadas las cabezas. En que la comunicación es una herramienta, es algo estratégico, es algo importante, ¿no? Y que finalmente las personas que toman las decisiones en tu organización tienen que tener comprado esto. Tienen que creérselo. Porque cuando se lo creen es cuando vas a poder tú hacia abajo accionar cosas con los colaboradores. Lo que mencionabas del mail, el mail puede ser una herramienta y como esas miles, pero no es todo comunicación interna como la mayoría de organizaciones piensan, ¿no? La comunicación interna va mucho más allá. Yo creo que en líneas puntuales podemos mencionar que la comunicación interna se tiene que manejar en cascadeo siempre, tiene que manejarse de manera bidireccional, es de ida y vuelta, porque la comunicación interna te va a permitir a ti escuchar lo que el colaborador siente, si es que tienes personal operario, si es que tienes personal de, no sé, de call center, que normalmente son los donde hay mayor cantidad de colaboradores, es donde más cuesta transmitir un mensaje, porque probablemente hacia arriba, tu cabeza, tu primera línea, tu segunda línea, dependiendo del tipo de organización, van a estar alineados con esto. Pero ahí es en los mandos medios cuando muchas empresas comienzan a perder la efectividad de la comunicación, ¿no? Entonces, primero, alinear las cabezas, tener una persona responsable de hacer esta comunicación, tener un plan de comunicación que comprenda espacios bidireccionales que te permitan alimentarte a ti, si es que eres el responsable de comunicaciones, de qué es lo que se está comunicando, qué es lo que se está haciendo, tener canales a disposición y de inmediatez y que no solo sean unilaterales, ¿no? Un comunicado te manda una información, pero probablemente ahora existen, no sé, medios digitales, WhatsApp. ¿Y cómo sabes si llegó el mensaje? ¿Cómo sabes si el canal fue el adecuado? Definitivamente. Si tuvo la repercusión que tú querías. Exacto. Sí, exacto. sin duda. Buenísimo. Excelente. Dale. Estaba validando, está todo bien porque vi movimiento por atrás. Ok. Nada, creo que estamos llegando ya al final. Te agradezco, Renzo. La verdad que ha sido una conversación súper interesante. Como bien dices tú, una conversación entre amigos es también súper chévere. Y te agradezco por el tiempo, por la disposición. Creo que da para abrir otro capítulo en algún momento de cualquier otro tema. Así que muchas gracias. Y nada, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos seguido. Sigan buscando contenido nuestro. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, también en nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn. Como Cursalab, somos la primera plataforma de capacitación virtual para empresas que utiliza microlearning en el Perú. Y queremos invitarlos a seguir con nosotros, dándole like al video. No se olviden de suscribirse y darle a la campana para que reciban notificaciones cuando publiquemos contenido nuevo. Que estén bien, gracias. Chao, chao.